Hola, mi nombre es Soleini Sierra y junto a mi compañera Tatiana Giraldo, en esta oportunidad le vamos a conversar sobre la resolución 2400 de 1979, resolución por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. En el primer título de esta normatividad vamos a conseguir lo que es el campo de aplicación, obligación de los patronos y obligación de los trabajadores. Dentro de las obligaciones de los patronos, en el artículo segundo de esta resolución nos dice que es obligación de los patronos dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial. También nos deja consignado y nos deja claro aquí en este artículo segundo que los patronos también pueden elaborar su propia reglamentación y hacer cumplir a los trabajadores la obligación de salud ocupacional, salud y seguridad en el trabajo que corresponda. Y una de las obligaciones para resaltar de los trabajadores es que dentro de esta resolución, en el artículo tercero, está contemplado de que el trabajador está en la obligación de utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, igual que lo de los elementos de trabajo y los dispositivos que tenga estipulado para el control de riesgo y todo lo relacionado con los equipos de protección personal que el patrono le suministre. También es obligación de ellos como trabajadores conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. En el título segundo vamos a encontrar todo lo relacionado con los inmuebles destinados a los establecimientos de trabajo. Dentro de estos 6 capítulos vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las especificaciones de los edificios y locales, todo lo que tiene que ver con los servicios de higiene, es con la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza. Y para finalizar este título, en el capítulo sexto vamos a conseguir todo lo que tiene que ver con los campamentos de los trabajadores. El artículo noveno nos dice allí de que la superficie de pavimento del trabajador no será menos de 2 metros cuadrados, con un volumen de aire suficiente para 11.5 metros cúbicos, sin tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el volumen ocupado por los aparatos, que no se permitirá el trabajo en los locales cuya altura del techo sea menor de 3 metros, cualquiera que sea el sistema de cubiertas. El artículo 11 nos dice de que las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en tonos claros, susceptibles de ser lavadas, blanqueadas y serán mantenidas al igual que el pavimento en buen estado de conservación. La distancia entre máquinas, aparatos y equipos será necesaria para que el trabajador pueda realizar su labor sin dificultad o incomodidad. No será menor en ningún caso este espacio de 0.80 metros. Que todos los locales de trabajo deberán tener una cantidad suficiente de puertas y escaleras, de acuerdo a la necesidad de la industria. Que el agua potable para el consumo humano debe ser apta, es decir, libre de contaminaciones físicas, químicas y bacteriólogas. Se deben de instalar fuentes de agua con vasos individuales. En el artículo 87 dice que la calidad de la iluminación se referirá a la distribución espectral. Hay que tener en cuenta los brillos, contraste, color, etcétera. Y la cantidad de iluminación se referirá al tamaño, forma del objeto, el contraste o el tiempo disponible para ver el objeto. Bueno, ahora conversemos un poco de lo que es el título 3. El título 3 de esta resolución nos habla sobre las normas generales sobre riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico en los establecimientos de trabajo. Este título establece directrices específicas para identificar, evaluar y controlar cada uno de estos riesgos, como lo son el físico, el químico y el biológico, dentro de los establecimientos de trabajo. Los principales puntos que incluye este título nos dice de que para el ruido se deben de adoptar medidas para controlar el nivel de ruido y proteger a los trabajadores de sus efectos adversos.
Para la iluminación se debe garantizar, como lo dije ya anteriormente, todo lo que tiene que ver con una adecuada iluminación. Para todo lo relacionado con el tema del ruido, de los ruidos y las vibraciones, el artículo 88 de esta resolución textualmente dice de que en todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos se deberán realizar estudios de carácter técnico para explicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. El artículo 98 nos dice de que todas las radiaciones ionizantes, tales como lo son el rayo X, rayo gamma, emisiones beta, alfa, neutrones, electrones y protones de alta velocidad u otras partículas automáticas deberán ser controladas para lograr niveles de exposiciones que no afecte la salud y las funciones biológicas ni la eficiencia de los trabajadores en la población general. Resumiendo un poco, podemos concluir de que el objetivo es buscar que se implementen dentro de los lugares de trabajo medidas adecuadas para el manejo de estos riesgos. En el capítulo 4, donde nos habla de la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección personal, podemos encontrar todos los requisitos y disposiciones relacionadas para los equipos de protección personal y la ropa que debe de utilizarse en los establecimientos laborales para salvaguardar la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores. En el artículo 171 dice de que las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, como corbatas, cadenas de llaveros o pulseras o relojes, entre otras, no se deben usar en proximidades a los elementos en movimiento de las máquinas. Y el artículo 173 nos dice de que se deberán usar de preferencia camisas con mangas cortas y no se deberá llevar en los bolsillos de las prendas de vestir objetos con puntas afilados ni materiales explosivos o inflamables. Y en el artículo 176 dice de que en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, entre otros, los patronos deberán suministrar los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo. Son cascos, gafas, guantes, dependiendo ya lo establecido para el control de cada uno de los riesgos asociados. Los trabajadores deben de recibir capacitación. Pasamos al título 5 de los colores de seguridad. En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías, etcétera, y demás instalaciones locativos necesarias para el funcionamiento, se deben de utilizar colores básicos recomendados por la American Standard Association y otros colores específicos para la identificación de los elementos, materiales, entre otros, y demás elementos específicos que determinen y o prevengan riesgos que puedan causar accidentes o enfermedades profesionales. Dentro de estos colores básicos recomendados están el rojo, se utiliza para indicar peligro inminente, situaciones que requieran acción inmediata como equipos de emergencia y salida de emergencia. El amarillo indica precaución, advertencia y se emplea para señalar riesgos potenciales que puedan causar daños. El verde significa condiciones seguras y equipos de emergencia accesibles. El azul se usa para indicar obligaciones o mandatos. El blanco se emplea para proporcionar información general y para marcar referencias. También se utiliza para demarcaciones de área y para información adicional en señales. Los colores básicos se implementarán para señalar o indicar los diferentes materiales, elementos o maquinarias. Y el título 6 de la prevención y extinción de incendios, todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos.
Y en el artículo 207 dice que todos los establecimientos de trabajo, local o lugar de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio, se deberá disponer de puertas de entrada y salida de emergencia suficientes, convenientemente distribuidas para el caso de incendio. Estas puertas, como las ventanas, deberán abrirse hacia el exterior y deberán estar siempre libres de obstáculos. Y para el capítulo 2 de la extinción de incendio, en el artículo 220 contempla de que todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio de tipo adecuado a los materiales usados y la clase de riesgo que se determine allí en esos lugares. En el artículo 221 dice que el número total de extinguidores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados del local o la fracción. Dice también de que los extinguidores se colocarán en la proximidad de los lugares de mayor riesgo o peligros y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo. ¿Para qué? Para permitir actuar rápidamente sin dificultad. Además, todo el personal deberá ser instruido sobre el manejo de los extinguidores según el tipo. Pasando a otro título, el título 7 de los explosivos, en el capítulo 1 del manejo de explosivos, podemos encontrar en el artículo 235 que en los trabajos relacionados con el manejo de explosivos deberá evitarse la presencia de toda fuente de calor. En resumen, este título de los explosivos contiene 4 capítulos. Dentro de los 4 capítulos, en el capítulo 1 vamos a encontrar consignado todo lo que tiene que ver con el manejo de los explosivos, del transporte, de los locales destinados y de los barrenos y voladuras. O sea, cada uno de estos lo podemos conseguir en los artículos consignados así del manejo de los explosivos en los artículos de los 235 al 242. Y el último capítulo, que es el capítulo 4, donde nos habla sobre de los barreras y voladuras, está consignado del artículo 254 al 265. Bueno, continuamos con la explicación de la resolución 2400 de 1979. Vamos por el capítulo 8 de la resolución, que está titulado de las máquinas, equipos y herramientas y aparatos en general. Nos explica la seguridad de la operación y el mantenimiento que se debe tener a todas las maquinarias y a los lugares de trabajo. Aspectos importantes que se resaltan en este capítulo son la protección y la seguridad, instalaciones y mantenimiento, describiendo que todas las máquinas deben de ser instaladas y mantenidas siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante. Además, es esencial que se realicen inspecciones regulares para asegurar que estén en condiciones óptimas en funcionamiento. Habla de la señalización y la advertencia, debe colocarse señales y avisos visibles comprensibles en los equipos y en las zonas peligrosas, advirtiendo a los trabajadores sobre los riesgos o las medidas que deben de tomar. También habla mucho sobre las capacitaciones. De pronto los trabajadores que operan las máquinas deben de mantener actualizado, recibir capacitación adecuada sobre el trabajo seguro de cada una de las máquinas, el manejo de emergencias y procedimientos de operación. También hay una parte sobre las responsabilidades del empleador, donde pues es reiterativo que debe de garantizar que las máquinas y los equipos utilizados en el lugar de trabajo cumplan con toda la normatividad de seguridad establecida. Esto incluye proporcionar equipos de protección personal necesarios y asegurar que se respeten las medidas de seguridad. Hay algunas normas específicas frente a las máquinas peligrosas. Hay ciertas maquinarias que son consideradas como de alta peligrosidad, pues en algunas están como las prensas, las cortadoras, equipos de elevación, que estas establecen unos requisitos adicionales de seguridad y operación. En este capítulo se enfatiza mucho la prevención de accidentes mediante el uso adecuado de protección,
las correctas capacitaciones que se le deben de hacer a los operadores de las maquinarias y obviamente el mantenimiento constante de todos los equipos para que esto genere un ambiente tranquilo y de seguridad para nuestros trabajadores. El capítulo 9 de la resolución titulado de las herramientas en general se enfoca en las normas y medidas de seguridad que deben de cumplirse al usar una herramienta en el ámbito laboral. Algunos de los puntos más relevantes de este capítulo son las condiciones de las herramientas, donde nos ratifican que todas las herramientas utilizadas deben de estar en buenas condiciones y deben de ser adecuadas a la tarea asignada del trabajo. Las herramientas defectuosas o en mal estado deben de retirarse y separarse de manera inmediata de todo el ámbito laboral. Hay que hacer una selección adecuada. Esto es fundamental para que esas herramientas sean acordes al trabajo que se esté realizando y esto incluye de pronto las herramientas que son manuales, las herramientas que son eléctricas, que deben de tener, son para funciones diferentes, entonces tiene que ser una selección adecuada para ese tipo de herramientas. Algo no menos importante, el mantenimiento y el almacenamiento. Las herramientas deben de ser utilizadas, limpiadas y organizadas en un lugar seguro, pues para que garanticen también su buen estado. La protección personal de los trabajadores deben de utilizar protección adecuada a las herramientas que estén utilizando, especialmente si se tratan de herramientas que generen chispas, vibraciones. Entonces hay que tener los elementos de protección adecuados a las herramientas que se estén utilizando. Capacitación y supervisión, se habla de la obligatoriedad de que los trabajadores continúen con las capacitaciones en todos estos aspectos de prevención y manejo adecuado de las herramientas. Este capítulo subraya la importancia de mantener las herramientas en buen estado, usarlas adecuadamente para las tareas asignadas y así garantizar de pronto minimizar posibles accidentes y obviamente las capacitaciones continúan siendo supremamente importantes para el buen manejo de todas estas herramientas. Capítulo 10, titulado Manejo y transporte de materiales, establece la seguridad para la manipulación y transporte de materiales en el lugar de trabajo. Algunos aspectos importantes en este capítulo son los métodos seguros de manipulación. Se debe utilizar métodos seguros para el manejo de materiales, considerando la naturaleza de ese material, su peso, su tamaño, su forma. Los trabajadores deben emplear técnicas adecuadas de levantamiento y transporte manual para evitar lesiones. Pues obviamente se evitan lesiones de espalda, caídas, el uso adecuado de los equipos. Cuando sea necesario, deben utilizarse equipos mecánicos para apoyo de esos levantamientos y transporte de los materiales. Entre ellos estamos las carretillas, las grúas, los montacargas. Estos equipos siempre deben de estar en un buen estado para ser operados y obviamente con un personal capacitado. Continuamos con la distribución y el almacenamiento de materiales. Los materiales deben de ser distribuidos y almacenados de manera que no representen ningún peligro. Esto implica evitar obstrucción en los pasillos, salidas de emergencia y asegurar que los materiales no queden en condiciones inestables que puedan en su momento derrumbarse y pues obviamente generar un accidente. Las medidas de seguridad en el transporte. Durante el transporte de materiales, tanto dentro como fuera de las instalaciones, deben de tomarse algunas precauciones
como asegurar la carga, evitar desplazamientos y caídas. Esto incluye asegurar las cargas constantemente y utilizar vehículos apropiados. De las instalaciones industriales, operaciones y procesos establece este capítulo establece todas esas normas, todas esas medidas de seguridad que garantizan un ambiente seguro en las instalaciones de trabajos industriales. Algunas de esos puntos específicos que toca el capítulo son el diseño y la construcción de las instalaciones. Dice, las instalaciones industriales deben de estar diseñadas y construidas de acuerdo con las normas técnicas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Esto incluye la disposición adecuada de las áreas de trabajo, la ventilación, iluminación y todo lo que tenga que ver con una infraestructura adecuada. La prevención de riesgos y operaciones de los procesos. Se debe identificar y evaluar los riesgos asociados con las operaciones y los procesos industriales. Es obligatorio implementar medidas preventivas para minimizar y en lo posible eliminar los riesgos, incluyendo la automatización de procesos peligrosos y la instalación de dispositivos de seguridad en las máquinas. La ventilación y el control de contaminantes es supremamente importante. Las instalaciones deben de contar con sistemas de ventilación adecuada para evitar acumulación de contaminantes en el aire, protección para los incendios y las explosiones. Se deben de contar con todas las medidas de protección de incendios y explosiones, como los extintores, sistemas de detención de humo, la elaboración de los planes de evacuación, tener claro los materiales inflamables. El almacenamiento debe ser adecuado con todas las normas específicas para evitar este tipo de riesgo de incendio. El mantenimiento de las instalaciones y los equipos. Es esencial realizar un mantenimiento regular de las instalaciones y equipos industriales para asegurar que estén en buen estado en su funcionamiento y cumplan pues la función para la cual han sido obtenidos. El uso de los EPP continúa reforzándose. Los trabajadores deben utilizar el equipo de protección adecuado para cada tipo de operación. Habla algo de la señalización de la seguridad. Es necesario contar con la señalización adecuada en las instalaciones industriales para evitar que los trabajadores corran algún peligro y obviamente tengan identificado todos esos lugares de posibles riesgos. Este capítulo subraya la importancia de un entorno de trabajo seguro mediante un diseño adecuado de las instalaciones, la prevención de riesgos en operaciones y procesos y la capacitación de los trabajadores. También enfatiza la necesidad de mantener las instalaciones en buen estado y asegurar que se sigan las normas de seguridad en todas las actividades industriales. De la construcción. Este capítulo se enfoca en toda la prevención de riesgos y en la protección de trabajadores durante las actividades de construcción. Algunos puntos importantes en este capítulo son las normas generales de seguridad. Se establecen disposiciones generales que deben de cumplirse en todas las obras de construcción, tales como el uso obligatorio de los elementos de protección, la implementación de la señalización adecuada en el área de trabajo, la prevención de accidentes mediante la correcta organización del sitio en la obra. También habla sobre las estructuras temporales o andamios. Los andamios, plataformas y otras estructuras temporales deben de ser construidos y mantenidos de manera segura, siguiendo las especificaciones técnicas apropiadas. Es esencial que estas estructuras sean inspeccionadas regularmente para asegurar la estabilidad y la seguridad de los trabajadores. Aquí en excavaciones y zanjeo, las excavaciones deben realizarse de manera segura, considerando la estabilidad del terreno y la protección de los trabajadores. Se debe utilizar apuntamientos y entibados para prevenir derrumbes. Las áreas excavadas deben de estar debidamente señalizadas.
habla algo sobre las maquinarias y los equipos de construcción. En las maquinarias y los equipos de construcción, como son las mezcladoras, las elevadoras, deben ser operadas únicamente por personal capacitado. Estos equipos deben de mantenerse en muy buen estado y obviamente con todos los dispositivos de seguridad pues necesarios que previenen los accidentes. Dice que el manejo de materiales en obra, el almacenamiento y el manejo de los materiales de la construcción deben de realizarse de manera segura, evitando desórdenes, asegurando los materiales que no obstruyan los caminos, las vías de circulación. Además debe adoptarse medidas para evitar la caída de materiales, pues obviamente de alturas, que es uno de los más grandes riesgos. Protección contra las caídas, deben implementarse medidas de protección para evitar caídas en alturas, que es uno de los principales riesgos en la construcción. Esto incluye el uso de arneses de seguridad, redes de protección y la instalación de barandillas al borde de las plataformas para dar más seguridad. Las condiciones ambientales y de salud, es fundamental garantizar condiciones adecuadas de ventilación, de salubridad en el sitio de la construcción. También se deben de tomar medidas para proteger a los trabajadores por inclemencias del clima o la exposición a sustancias peligrosas. Bueno, en el capítulo 13 de la resolución, que está titulado de trabajo de mujeres y menores, este capítulo establece como esas normas específicas para proteger a las mujeres y a los menores de edad en el ámbito laboral. Se enfoca mucho en garantizar esas condiciones seguras y saludables para estos grupos, reconociendo que hay unas necesidades y unas limitaciones particulares. Existen unas prohibiciones y unas restricciones, como que las mujeres embarazadas y los menores de edad realicen trabajos que puedan ser peligrosos, insalubres o que exijan un esfuerzo físico excesivo. Estas prohibiciones pues buscan proteger la salud de las mujeres tanto en el proceso, tanto en el estado de gestación y pues obviamente prevenir un impacto negativo en el desarrollo evolutivo de los menores. Las condiciones de trabajo adecuadas, dice que las mujeres y los menores deben de trabajar en condiciones que no pongan en riesgo su salud física y mental. Esto incluye la adecuación de tareas y la organización de trabajos para evitar exposiciones de riesgos laborales específicos como sustancias tóxicas, altas temperaturas, ruidos excesivos o trabajo pues en alturas. En el capítulo 14 de las disposiciones finales encontramos que están los artículos 707 al 711, donde especifica de pronto cosas puntuales, como en el 707 las disposiciones de la resolución son de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores y trabajadores de Colombia. En el artículo 708, cualquier situación no contemplada en la resolución será resuelta por el Ministerio de Trabajo. En la 709, la resolución puede ser modificada o complementada en el futuro por el Ministerio para mejorar las condiciones de seguridad laboral. En el artículo 710, inspección y vigilancia del cumplimiento de la resolución corresponde, sí, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el artículo 711, la resolución estará en vigor desde su publicación y se derogará en cualquier disposición que se le sea contraria. En resumen, se sintetiza las disposiciones finales de la resolución enfocándose en la obligatoriedad, autoridad, posibilidad de modificación y la responsabilidad e inspecciones de vigilancia. Cabe resaltar que esta resolución tiene una nota donde dice que el artículo 20 de la resolución 3673 del 2008 dispone de derogar las disposiciones de la presente resolución que sean contrarias. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que todo haya quedado claro.